Saludos tripulante, seguimos avanzando una semana más con el San Juan. Parece mentira, pero esto cada vez se parece más a un barco. En el último vídeo pusimos todo el segundo forro a falta de los acabados, que es precisamente por donde vamos a empezar hoy. Después de eso vamos a pasar a poner la quilla, los cintones y los cabilleros. Hoy empiezan a asomar los errores del pasado que habían quedado ocultos tras las capas de forro. Lo del codaste, pues bueno, tiene mal arreglo, ahora lo veréis. Pero os voy a retar a que me dejéis escrito en los comentarios qué solución le daréis vosotros. El resto la verdad es que, pues bueno, no ha quedado nada mal. Si al final va a quedar un barco bonito y todo. Vamos allá. Continuamos por donde lo dejamos. Cortamos todo el material sobrante del extremo del casco, sacando a la luz la proa y la popa. En concreto vamos a sacar los errores que he cometido. Empezamos fuerte. En la popa cortamos al ras del primer forro todo el material sobrante y luego lijamos. Mira que me puse a medir bien con el calibre y mira que el manual deja claro que el codaste debe tener 4 milímetros de grosor como máximo. Pues nada, yo me centré en lijar la parte final de la quilla y no el codaste. Como resultado, el remate final del codaste va a quedar feete y grueso, pero hay poco que puedo hacer. Si tenéis alguna idea para disimularlo, dejádmelo en los comentarios. Modelismo naval. Dícese del arte del buen disimulo. ¿Y la popa qué? Pues regulera, pero ahí lo he podido corregir. El manual nos dice que primero pongamos el segundo forro y luego la roda, la quilla y el codaste. Pero así la roda queda demasiado adelantada y nos toca rebajar mucho. Yo, a estas alturas, creo que hubiera sido muchísimo mejor hacerlo al revés. De esta manera se encajan perfectamente las tracas junto a estas piezas. Claro, el problema que tengo ahora es que he de coger la lima y hacer un hueco a medida para la roda, y me ha costado un buen rato. Y aunque con paciencia ha quedado bastante bien, podría haber quedado bastante mejor. Bueno, cagadas aparte, vamos dando una mano de lija muy suave a toda la superficie del casco, hasta dejarlo lo más fino posible. Recordad que el segundo forro es muy fino y no hay que pasarse. Cuando tengamos lijado el casco y claro el hueco de la roda, la pegamos. Aquí el manual dice que con pegamento rápido, es decir, cianocrilato, pero yo prefiero hacerlo con cola blanca, que me da bastante más tiempo para ajustarlo lo mejor posible en el centro del casco. Luego le ponemos un par de sargentos y a esperar que seque para poner las siguientes piezas hasta el codaste. ¿Y ahora qué me encuentro? Pues que al quitar los sargentos veo que no he lijado las marcas de la matriz y claro, al lijar esta madera se queda bastante fea. Así que ya es hora. Ha llegado el momento de comprar las pinturas y los tintes. Bueno, pues nada, una manita de tinte de nogal a todas las piezas de la roda, quilla y codaste. Ah, claro, no os olvidéis de lijar primero las marcas de la matriz del resto de piezas, si no, mal vamos. Aplicamos también el tinte en la roda, mucho ojo de no manchar el forro. Si sois un poco más avispados que yo, haréis esto antes de pegar la pieza y será todo mucho más fácil y bonito. Bueno, bonito igual no, pero al menos no os la jugáis a saliros. Pues nada, tripulación, luego vamos pegando el resto usando cola blanca y cianocrilato. Muy importante que las piezas queden perfectamente alineadas y en el centro de la quilla. Fijaros que aquí he vuelto a utilizar cola blanca para que me permita ir ajustándolo y que quede perfectamente en el sitio. Luego ya lo combino con unas gotas de cianocrilato para no tener que esperar un día entre pieza y pieza. El codaste ya es muy fácil de poner, 100% con cianocrilato.
Aseguraos bien de que quede centrado. Han quedado unas juntas muy feas que tenemos que tapar con masilla. Si tienes masilla de nogal, enhorabuena. Si eres un pobre diablo como yo, usa la masilla que tengas a mano y luego ya lo tintaremos. Cuando esté seco, lijamos y aprovechamos para dar una pasada suave de lija a las manchas de cola que hayamos podido dejar en el casco. Y ahora lo volvemos a tintar. Ahí, con cuidado, sin salirte. Pasamos a los cintones. Buscamos de nuevo los listones de Sapelli de 2x2 milímetros, los mismos que utilizamos para los barraganetes. Los tenemos que cortar a la medida que dice el paso 50 del manual. A los 4 que van a ir junto a la roda les tenemos que dar un poco de ángulo para que el ajuste sea digno de la NASA. Ahora sí, cogemos directamente el cianocrilato y lo pegamos, sin rodeos. Fijaros en el plano 1 para ver las referencias. Son 2 listones a cada lado del casco, uno justo por arriba y otro justo por debajo de los imbornales. Para guiaros podéis coger como referencia las juntas de las tracas del forro de la amurada, así seguro que va rectísimo. Atentos a este detalle, se ve una línea fina de forro de la amurada por debajo del cintón inferior. Atentos a la posición en que quedan los cintones en la popa, luego será importante para el lijado. Luego seguimos avanzando con el resto de los cintones. Recordad que podemos rascar los machurrones de cianocrilato con el cúter, y aquí no ha pasado nada. Lo cogemos con pinzas y nos aseguramos de que no se mueva. Le damos un ligero ángulo a los extremos del cintón de popa para que encaje como un puzzle con los cintones laterales. Nuestro próximo objetivo va a ser colocar los 4 cabilleros. Cortamos de nuevo las piezas de Sapelli de 2x2 a la medida que indica el manual y lo pegamos con cianocrilato. Fijaros bien a qué altura quedan los cabilleros. ¿Qué nos pasa como a mí? Que no me había dado cuenta de que había perdido un barraganete. Menos mal que tiene apaño. Para los cabilleros de la cubierta inferior será mucho más fácil colocarlos si los doblamos previamente. Y ahora sí, para acabar la faena cortamos los extremos de los cintones y les damos forma con el cúter y la lija. Luego ponemos una bota de cianocrilato para que no se mueva en el sitio. Pues aquí lo tenemos, tripulantes, un barco con su hermosa quilla, sus cabilleros y sus cosas. Es cierto que el colaste igual no ha quedado tan bonito, pero bueno. Nos queda muy poquito para llegar a la superestructura. Para el próximo vídeo nos pondremos con las tapas de regala, el timón y los detalles de la cubierta. No os lo perdáis, ¿eh? No te olvides, si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete. Más aventuras en el próximo vídeo.